Hay una pregunta que la mayoría de los pensionados en México nunca se han hecho, no porque no les importe, sino porque nadie les enseñó cómo hacerlo. ¿Sabes exactamente cuánto dinero debería estar depositando el IMSS en tu cuenta cada mes? No lo que te está pagando, eso ya lo sabes, sino lo que debería pagarte según tus semanas cotizadas, según tu salario real, según la fórmula que la propia ley establece. Porque si no conoces ese número, no tienes manera de saber si tu pensión está bien calculada o si llevas meses, o quizás años, recibiendo menos de lo que te corresponde. Hoy vamos a cambiar eso, aquí mismo, con números reales y la fórmula exacta del artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Saca papel y lápiz porque esto lo vas a querer anotar. Lo primero que necesitas entender es algo que muchos jubilados desconocen por completo. Tu pensión, bajo la Ley del 73, no es un número que el IMSS decide de manera arbitraria. Es el resultado de una fórmula matemática establecida en la ley, una fórmula que cualquier persona puede aplicar con los datos correctos. Y esa fórmula depende de exactamente 3 números que tú mismo puedes obtener. El primero es tu salario diario promedio. Este se calcula tomando el promedio de tu salario de cotización durante las últimas 250 semanas antes de jubilarte, que equivalen aproximadamente a los últimos 5 años de trabajo. No es tu salario completo de bolsillo, es el salario con el que tu empleador te reportaba al IMSS. Si ese salario estuvo subregistrado durante esos años, tu pensión también quedó subregistrada desde el origen. El segundo número es el total de tus semanas cotizadas a lo largo de toda tu vida laboral, no solo los últimos 5 años, sino cada semana que aportaste desde que empezaste a trabajar. El mínimo para tener derecho a pensión bajo este régimen es de 500 semanas, que equivalen a aproximadamente 9 años y medio de trabajo formal. Pero cada semana adicional por encima de ese mínimo mejora el monto que recibes. El tercero es tu edad al momento de jubilarte. Este dato determina qué porcentaje de tu pensión calculada vas a recibir de manera permanente. A los 65 años corresponde el 100%, a los 64 años el 95%, a los 63 el 90%, a los 62 el 85%, a los 61 el 80% y a los 60 años únicamente el 75%. Esa reducción no es temporal, te acompaña de por vida. Con esos 3 números puedes construir el cálculo. Así funciona la fórmula paso a paso. El primer paso es obtener tu salario diario promedio. Toma tu salario mensual promedio de los últimos 5 años de cotización y divídelo entre 30,4. Si tu salario mensual promedio fue de 15,000 pesos, tu salario diario es de aproximadamente 493 pesos. El segundo paso es identificar tu cuantía básica. Este es el porcentaje que determina qué proporción de tu salario anual se convierte en pensión. Depende de cuántas veces supera tu salario el salario mínimo de referencia. Para la mayoría de los trabajadores con salarios medios, la cuantía básica oscila entre el 35 y el 50%. Si tu salario estaba cerca del mínimo, puede llegar hasta el 80%. Si era considerablemente más alto, puede ser menor. Como referencia general, si tu salario mensual promedio estaba entre 10,000 y 15,000 pesos, tu cuantía básica está aproximadamente entre el 40 y el 50%. Si estaba entre 15,000 y 25,000 pesos, está entre el 30 y el 40%. Estos son rangos aproximados y los valores exactos dependen de los tabuladores oficiales del IMSS, que pueden consultarse en el portal del instituto. El tercer paso es aplicar el factor de edad que corresponde al número de años que tenías cuando iniciaste tu jubilación.
El cuarto paso considera el incremento por semanas adicionales. Después de las primeras 500 semanas, por cada 52 semanas adicionales cotizadas, la pensión sube un porcentaje adicional que varía entre el 1,6 y el 2,1% anual, dependiendo del nivel salarial. Vamos con 3 ejemplos concretos para que todo esto quede claro en números reales. El primer caso es doña Esperanza, de 65 años, con un salario mensual promedio de 12,000 pesos en sus últimos 5 años, 800 semanas cotizadas en total y edad de jubilación a los 65 años. Su salario diario es de aproximadamente 394 pesos. Con una cuantía básica del 45%, el cálculo anual da alrededor de 64,700 pesos, que divididos entre 12 representan unos 5,400 pesos mensuales como base. Con el incremento por semanas adicionales, ese monto sube a aproximadamente 6,200 pesos. Y si tiene cónyuge dependiente registrado, el 15% adicional de asignación familiar llevaría el total a alrededor de 7,130 pesos mensuales. Si el IMSS le está pagando 5,500 pesos, hay una diferencia que vale la pena revisar con detalle. El segundo caso es don Aurelio, de 62 años, con un salario mensual promedio de 18,000 pesos, 1,200 semanas cotizadas y jubilación a los 62 años, con el factor del 85%. Su salario diario es de aproximadamente 592 pesos. Con cuantía básica del 38%, el cálculo anual da alrededor de 82,000 pesos, que son 6,846 pesos mensuales base. Aplicando el factor de edad del 85%, se obtienen 5,819 pesos. Y con el incremento por semanas adicionales, el total se acerca a 7,200 pesos mensuales. El tercer caso es don Marcos, de 65 años, con un salario mensual promedio de 8,000 pesos y apenas 520 semanas cotizadas, justo por encima del mínimo. En este escenario, el cálculo puede arrojar un resultado inferior a la pensión mínima garantizada. Y aquí hay algo muy importante que muchos no conocen. Cuando el cálculo da un resultado menor que ese mínimo, el IMSS está obligado por ley a pagar la pensión mínima garantizada, que en 2026 está confirmada en 10,636 pesos con 54 centavos mensuales. Eso significa que muchos trabajadores que cotizaron con salarios bajos tienen derecho a recibir más de lo que el cálculo simple indicaría. Ahora viene algo muy práctico que pocos conocen. El IMSS cuenta con una herramienta oficial completamente gratuita llamada Mi Pensión Digital, disponible en el portal ims.gov.mx en la sección de servicios en línea. Con tu número de seguridad social y tu CURP, puedes ver una estimación de tu pensión basada en el historial que el instituto tiene registrado a tu nombre. Pero hay algo muy importante que casi nadie explica sobre la herramienta Mi Pensión Digital del IMSS. El número que aparece ahí depende completamente de la información que el IMSS tiene registrada en su sistema. Si esos datos tienen errores, faltan semanas cotizadas o el salario registrado no es correcto, entonces la estimación de tu pensión también puede estar equivocada. Por eso no basta con ver el monto y asumir que está bien. Lo primero que debes hacer es obtener tu constancia de semanas cotizadas en el portal oficial del IMSS. Para eso necesitas tu CURP, número de seguridad social y un correo electrónico. El trámite es gratuito y te permitirá revisar tu historial laboral completo. Cuando tengas la constancia, revísala cuidadosamente. Verifica que aparezcan todas las empresas donde trabajaste, que los periodos laborales estén completos y que los salarios registrados coincidan con lo que realmente ganabas. Muchas personas descubren ahí problemas importantes que nunca habían notado. Después compara 3 cosas:
el cálculo aproximado que aprendiste en este video, lo que muestra mi pensión digital y lo que realmente recibes cada mes. Si existen diferencias importantes, podría haber un problema en el cálculo de tu pensión. Existen 4 errores muy comunes que afectan a muchos pensionados. El primero es el salario subregistrado. Algunos empleadores reportaban un salario menor al real para pagar menos cuotas al IEMS, y eso provoca que la pensión termine calculándose sobre una base más baja. El segundo problema son las semanas faltantes. Hay personas que trabajaron formalmente durante años, pero ciertas semanas no aparecen por errores administrativos o fallas en registros antiguos. El tercer caso tiene que ver con la actualización usando UMA, en lugar de salario mínimo en ciertos cálculos, algo que puede afectar el crecimiento anual de algunas pensiones. Y el cuarto problema es un error en la cuantía básica utilizada para calcular la pensión desde el inicio. Si se aplicó un porcentaje incorrecto, el monto final también puede quedar mal. Cualquiera de estas situaciones puede afectar tu pensión sin que lo sepas. Por eso los pasos para esta semana son muy claros. Entra al portal oficial del IMSS, descarga tu constancia de semanas cotizadas, revisa toda la información y compárala con el monto que recibes actualmente. Si detectas inconsistencias o semanas desaparecidas, puedes acudir a la subdelegación correspondiente y solicitar una revisión formal. Recuerda también que las reglas y valores pueden cambiar con el tiempo, así que siempre es importante verificar la información directamente con fuentes oficiales del IMSS. Antes quizás no sabías cómo revisar si tu pensión estaba correctamente calculada. Ahora ya tienes herramientas básicas para hacer una comparación desde tu casa y entender mejor tu situación. Comparte este video con familiares, pensionados o trabajadores próximos a jubilarse, porque esta información puede ayudarles a entender mejor su pensión y detectar posibles errores. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. No olvides suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y activar la campana para más información sobre pensiones, IMSS y actualidad en México.